Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 4 de marzo del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Cecilia Eguiluz, buen día. Buenos días, un saludo a todos. Estás en Salto. Te recuperamos hoy después de alguna ausencia y estás en Salto, por lo que veo. Sí, estoy en Salto, nos sabe, se viene una tormenta imponente. Acá estamos en zona tropical, ¿no? Pasamos un verano rarísimo. Ahora se está por venir el agua de vuelta y hacen, 45 grados de sensación térmica. Yo recién volví de la calle, está brutal. 45 grados, bueno. Martín Couto, buen día. Muy buenos días Daniel. para todos y todas. Acá también veo el cielo cubierto. Sí, no sé. Pero no es para tanto, por lo visto. Allá la tienen difícil, se les viene con todo. Bueno. ¡Qué Salto! Salto, por eso. Daniel Superviel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y por último, Esteban Valenti, buen día. Buenos días a todos. Tú estás encerrado en la oficina, no tenés ni idea de lo que pasa afuera. No, sí, hace media hora que llegué y estaba llovinando. Bien. Vamos al primer tema. El Frente Amplio realizó un balance ayer del primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou. Presentó un documento y dio una conferencia de prensa liderada por el presidente de la fuerza política, Javier Miranda. Allí se expuso una visión muy crítica con la administración de la coalición multicolor, a la que acusaron de gobernar en soledad sin diálogo democrático. Si bien se destacó un buen manejo sanitario inicial de la pandemia, se consideró que el tratamiento de la crisis social posterior ha sido insuficiente. La política preponderante fue, y sigue siendo, la del ajuste fiscal, del recorte de las políticas públicas, de la reducción de la participación del Estado. La respuesta a la crisis económica y social ha sido definitivamente insuficiente. Insuficiencia de políticas de protección social, de políticas de empleo, de reactivación económica, de apoyo a pequeños y medianos empresarios. La crisis ha sido mal evaluada por el gobierno y sus proyecciones son inconsistentes. Por el contrario, Miranda destacó que la oposición ejercida por el Frente Amplio ha sido honesta y propositiva. Los miro a ustedes. ¿Quién quiere empezar a comentar esta forma de plantarse del Frente Amplio en el día de ayer? Que por supuesto tiene más elementos, hay un documento, hay propuestas, hay números, pero así en general. Esteban, ¿vas tú? Bueno, a ver, notoriamente la respuesta del Frente Amplio al discurso, a la rendición de cuentas, tiene varios capítulos y tiene diferentes matices, independientemente de que hay un cuerpo central, que es no es lo mismo el planteo de Miranda de ayer que lo que hoy dijo Vergara, que lo dijo en otro tono sin ninguna duda, aunque tenga la misma base, o lo que dijo Mujica. Digo, me parece que son cosas diferentes, o por lo menos con matices. Yo sobre el fondo del problema, yo creo que incluso se podrían decir las mismas cosas o cosas similares en un tono y con una visión que diera la perspectiva de un diálogo y no de eso que parece un choque de trenes. Relativo también a la uruguaya, que los trenes andan muy despacio, ¿no? Ahora, digamos esto, lo que no se puede es descubrir la pólvora. Yo creo que la pólvora la descubrieron los chinos hace 1000 años y el planteo del Frente Amplio tiene cosas y sobre todo le faltan cosas. Cosa que sucede exactamente lo mismo con el discurso del presidente. ¿Qué tiene? La descripción, ¿tá? Una descripción absolutamente previsible. Digo, el presidente hizo un detalle, digamos, completo, un inventario completo de lo que se está haciendo, y el Frente Amplio le contesta con un inventario completo de lo que el Frente Amplio considera que hay que hacer. Y eso
le falta una parte fundamental, esencial en un momento de este tipo, que son las perspectivas, que es una visión estratégica, que es mirar hacia dónde irá el país y cómo va a influir todo esto, no solamente tomando las últimas estadísticas, sino tomando las tendencias. Tú decís que Eso falta visión no está estratégica en los dos lados. absolutamente en los dos lados, no Bueno, está. ¿dejamos por acá? Dejamos en este... Quiero terminar con otra cosa. Yo, sobre los aspectos de el impacto social, yo digo que efectivamente me parece que cuesta mucho menos socialmente, humanamente y económicamente preverlos que incorporar, como dijo la ministra, yo no estoy inventando nada, que va a haber 3 por 100.000 personas más que van a entrar en la miseria, en la pobreza. Y digo que ese es un aspecto que me preocupa mucho, pero también admito una cosa, el balance es un balance que además de opinión pública, es un balance que va a necesitar su tiempo, porque cada uno apuesta a caminos diferentes y es totalmente comprensible que existan caminos diferentes. Cecilia. El del gobierno le dio resultado en la pandemia, sin duda, pero desde el punto de vista de las demás cosas, tenemos que ver cómo evoluciona. No se está saliendo del, del libreto en absoluto. Ese libreto fue con el que ganó las elecciones. Ahora sí, Cecilia. Bueno, a mí el discurso del presidente del Frente Amplio me dio la sensación de que en ese discurso perdió una oportunidad de hacer críticas más objetivas y contundentes. Si uno ve las palabras que usa, ¿no?, que habla, esto es muy subjetivo, es un discurso más bien para la tribuna, quizás hubiese aprovechado mejor su fuerza política y hacer empezar a pararse. Yo sigo insistiendo que creo que el Frente Amplio todavía no encontró ese lugar de oposición con una claridad que podría haber tenido ya en el transcurso de un año, y podía haber aprovechado esta instancia justamente para pararse con una visión más objetiva, no decir todo lo que yo hago como oposición es perfecto y todo lo que hace el gobierno está mal, porque me parece que nadie, ya a esta altura la gente es muy inteligente, siempre fue muy inteligente, pero la gente además cuando analiza esas cosas ya no se lleva tanto el esquema del bueno y el malo, ¿no? Creo que sí hay una división ideológica en el país, se vio perfectamente en las elecciones, pero pasadas las elecciones hay que bajar las banderas y hacer las críticas más objetivas. Yo creo que fue muy para la tribuna, usó términos demasiado, o sea, no usó términos objetivos y fue muy para la tribuna. Creo que se perdió una oportunidad del Frente Amplio de haber hecho hincapié en 2 o 3 líneas fundamentales, es decir, no, nosotros vamos por acá, creemos que los errores del gobierno son estos y estos y estos, y no ese discurso bueno, porque sigue siendo para la tribuna. Más temprano en la entrevista, el senador Mario Vergara contaba que efectivamente se había discutido y se había resuelto escalar, digamos, en el posicionamiento de oposición, ¿no? Salir más fuerte a discutir, teniendo en cuenta que no se ha tenido eco en los planteos para que hubiera diálogo, ¿no? Cuando se presentaron propuestas, etcétera, no hubo respuesta, no hubo creación de ámbitos para eso. Es que yo creo que ese es el gran desafío que tiene el Frente Amplio como oposición, encontrar su espacio. Yo lo vengo diciendo permanentemente porque siento que es así, siento que no he encontrado exactamente el espacio, pero quizás no se deba tanto a cómo está el otro, digamos, sino que capaz se deba más a una discusión interna que el Frente Amplio tiene que tener. Para mí, tiene que ser más objetivo cuando plantea las cosas como oposición. Está haciendo juicios de valor. Como lo dice el gobierno, es malo. El gobierno dice esto porque es soberbio. Hay vanidad. O sea, es como que yo te diga, mirá, yo hice tal cosa y el otro me conteste fea. O sea, es muy subjetivo. No estamos hablando en los mismos términos y creo que sigue siendo para la tribuna. Me parece que se perdió una oportunidad del frente. Quizás si hubiese salido con varios tonos, podría haber tenido otro ser más amplio, pero en realidad habló el presidente del Frente Amplio y el presidente de la autoridad máxima, por lo tanto es su vocero. Martín, ¿recoges el guante? Sí, se me ocurría un ejemplo de lo que decía Cecilia, es como decir todo el tiempo desidia y poco apego.
Esto lo digo en forma de chiste. Yo creo que Contanos, pará, explica el chiste. No, porque Cecilia estaba diciendo, bueno, que el Frente Amplio dice malo, dice soberbio, dice... Y a mí se me ocurrió rápidamente, me acordé del decía y poco apego, que está lejos de son términos utilizados en el gobierno a propósito de la gestión del Frente Amplio antes, algo así, ¿estás hablando de eso? Y además vieron que cada vez más el gobierno, y creo que el Frente Amplio lo intentó hacer, yo no tuve ninguna discusión interna sobre esto, pero usa palabras clave o hashtag, ¿no? Pero me acuerdo que la LUC era 3 palabras y después, etcétera. Creo que eso es parte de la comunicación y que en realidad hay un juicio de valor que está bien que hagan los partidos políticos, así como todos los partidos, como el presidente lo planteó en su discurso, y los socios de la coalición hicieron rápidamente juicio y hacen todo el tiempo juicio de valor sobre la actuación del presidente y del gobierno. Creo que el fondo del planteo del Frente Amplio sigue siendo el mismo. Entonces, es cierto que uno puede encontrar una oposición que le costó ubicarse, en el medio de una pandemia mundial que generó incertidumbres y que también le costó muchísimo ubicarse al gobierno. El gobierno que le costó asumir y designar cargos antes de la pandemia y que después con pandemia fue todo más complejo. Pero yo creo que el Frente no dijo que todo lo que hizo el gobierno está mal, al contrario, no dijo eso, sino que señaló que la gestión de la cuestión estrictamente sanitaria estuvo bien y tuvo aciertos, pero creo que hay un punto fundamental, que es un punto además urgente, que es un punto que hay que repetir a ver si se logra que el Frente Amplio tome más medidas o medidas más intensas, que el gobierno tome más medidas o medidas más intensas, que tiene que ver con la atención a la crisis social que hay durante la pandemia. Y yo dejo esto para terminar la primera intervención. La verdad es que los apoyos sociales, los montos que se anunciaron a las familias vulneradas, me parecen muy escasos, pero además me parece que hay que apoyar la red de ollas siempre y cuando las medidas del gobierno para que la gente no precise ir a ollas no alcancen. Pero debería haber medidas fuertes para ver cómo esa gente se alimenta, no ya en ollas populares, sino en su hogar, cocinando, etcétera, etcétera. Entonces me parece que eso es una línea de preocupación y que tiene que ver con lo que el Frente ha planteado desde el principio prácticamente de la pandemia. Completamos la primera pasada con Daniel. Bueno, llegamos a un jueves, creo que es 4 de marzo, viviendo una semana, para mí increíble, ¿no? Asumió Frati en diputados, en una transición luego de un pacto de todos los partidos políticos, fue el presidente a la Asamblea General y en un discurso donde rindió cuentas. Ayer del mediodía el Frente Amplio plantea sus puntos de vista, salió Mujica en las radios, hoy salió Vergara y diferentes actores del Frente Amplio a plantear sus puntos de vista en relación a cómo está funcionando el gobierno. Ayer el presidente Lacalle estuvo en Canal 2 explicando y defendiendo su posición. O sea, creo que estamos viviendo una situación, una semana, empezó la vacunación, una semana de una fermental de convivencia cívica, de convivencia democrática, de discusión política, y me encanta que sea así. Entonces, en ese marco es que voy a hacer mi intervención sobre lo que nos compete, que es lo que dijo Javier Miranda ayer y el Frente Amplio. Yo creo que lo de Miranda ayer es consecuente con lo que ha sido la jefatura de Miranda al frente del Frente Amplio, valga la redundancia, a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Un discurso casi de barricada, llevando al extremo las críticas a todo lo que no es como ellos creen, pero a mi juicio, totalmente de acuerdo con el presidente, leyendo mal la realidad. Cuando él dice que la crisis está mal evaluada, yo no sé en qué país vive Miranda, honestamente. Yo creo que si hay algo que hizo bien este gobierno fue evaluar bien la crisis. Y ahí viene la otra discusión. Es como un enfermo, ¿no? Un enfermo puede ser tratado por un doctor de una manera y por otro doctor de otra manera. La forma como que este gobierno, con el aspecto económico, con el liderazgo del presidente, decidió tratar esta crisis, que para mí estuvo perfectamente evaluada, no dicho por Uruguay, sino dicho por todo el mundo, fue esta. Y el Frente Amplio considera que esta forma que se trató al paciente no es la correcta, que tendría que hacer otra, por ahí dándole otro tipo de elementos para recuperarla. Y bueno, la raya se va a pasar cuando pase la pandemia y evaluemos a ver si lo que se hizo era lo correcto o no lo correcto, si repercutió o no repercutió estas políticas públicas, estas políticas de Estado que se aplicaron durante la pandemia en el bien de los uruguayos.
les garantizo que no hay nadie más interesado que el gobierno de que esta estrategia, esta forma de tratar al paciente, llámese Uruguay durante la pandemia, sea la exitosa, porque en 4 años hay que poner el voto de vuelta y ver si te renuevan o no te renuevan. Entonces, estamos hablando de 2 enfoques diferentes. Lo positivo de todo lo que pasó, discurso del presidente, críticas del Frente Amplio ayer de Javier Milei, totalmente trasnochadas a mi juicio, al igual que lo que piensa el presidente, fue que hay un tema que está arriba de la mesa y que creo que tarde o temprano el gobierno y el sistema político uruguayo va a tener que enfrentar, que es el tema del empleo, ¿no? El tema del empleo está ganando fuerza en la agenda y vamos a tener que enfrentarlo de alguna manera. No solo por la pandemia, sino por el acelerador que significó la pandemia para todas aquellas personas que quedaron afuera del sistema, porque el sistema ya no necesita más de la forma como estaban trabajando y que hay que reciclar, reayornar, reeducar en el sentido de enseñarles nuevas habilidades para reinsertarse en el sistema laboral. Y es un problema que nos va a afectar a todos los uruguayos y que tiene que ser tema de agenda clave para los próximos años y que al gobierno en cierta medida le va la vida en eso también. El documento del Frente Amplio, y bueno, y Vergara más temprano, ponía uno de los énfasis en el monto del gasto, ¿no? Lo que se ha destinado a enfrentar la pandemia en cuanto a sus consecuencias económicas y sociales, además de lo sanitario. El gobierno anunció que el impacto fiscal de la pandemia fue de 711 millones de dólares, 1,3% del PBI, y entonces dice el Frente Amplio, esto es bajísimo en la comparación internacional, incluso muy bajo en comparación con países similares a Uruguay. Pero además, ahora hacen notar que en ese monto se incluyen 213 millones de dólares que corresponden a la caída estimada de la recaudación del BPS por las personas amparadas por el seguro de desempleo y de enfermedad. Si bien ello implica un costo fiscal asociado a la pandemia, no significa una medida de apoyo a algún sector, no implica gasto alguno. Por ende, en términos del gasto propiamente dicho, termina siendo de 498 millones, o sea, 0,9% del PBI. Este es uno de los focos del debate, ¿no?, entre el Frente Amplio y el gobierno. Y lo que decía Vergara es que lo que están pidiendo con otras medidas que el Frente Amplio propone es que ese gasto que pudo haber sido de 1,3 del PBI suba a 2,3 y no ningún disparate, no ningún monto desmesurado. No sé si quieren ir por ese lado, lo agrego como contexto y quien quiera lo toma, o si no, Esteban, ¿por dónde vas tú? No, yo creo que es notorio que llevado a la síntesis, el corazón del debate, fuera de eso de que no hubo diálogo y eso que yo no lo considero a ese nivel ni mucho menos, creo que dentro de todo hubo decenas de oportunidades de encuentro y de discusión a lo largo de este año, lo que no quiere decir de acuerdo, porque no tiene por qué ser así. El problema es un problema de cantidades. ¿Ah? Y sintetizado es un problema de cantidad. Lo que pasa es que las cantidades tienen un contenido político y tienen un contenido, social y humano muy importante. Yo creo que además de las cantidades hay que agregar otro elemento, que es la oportunidad. Yo creo que cuanto antes, el país encare los 2 principales problemas que está teniendo y se van a agudizar estratégicamente como los problemas centrales, menos plata vamos a tener que poner, a menos que nos resignemos a que ese es el panorama estructural que vamos a tener, y más resultados vamos a tener. Yo creo que correr de atrás algunos problemas es muy caro. También les voy a decir una cosa que yo, será porque he desarrollado mi imaginación novelística y me pongo a pensar el discurso de Sereni en estas circunstancias, aunque sea un atrevimiento, y creo que también el tono importa, también la forma en un momento como este, donde notoriamente, estamos en una situación especial, la inmensa mayoría de los uruguayos tenemos una visión de la búsqueda de acuerdos y la búsqueda de caminos comunes, etcétera, importa, y el tono del discurso oficial del Frente Amplio no es ese en absoluto. Aunque diga, no es un problema de ser objetivo o no objetivo, porque en esas cosas la objetividad es de ser adjetivo o de ser sustantivo. Y adjetivo es demasiado, hay que reducir de todos lados la adjetividad sobre la situación. Yo creo que hay 2 problemas que el país no le está dando la importancia que tienen,
que en esos dos problemas se resumen y se combinan. El primero, lo dijo Daniel, es el trabajo. El trabajo no es que las empresas solo están echando o están pasando seguro de paro por razones de la pandemia. También está pasando otra cosa. Se están adelantando un fenómeno universal, que es la crisis del empleo y el trabajo a nivel universal. No voy a agregar nada más. Ahí está combinado un conjunto de cosas que necesita un GACH especial, necesita apelar a toda la sociedad. No alcanza con las fuerzas políticas para resolver eso. Es un problema de civilización. El segundo aspecto es el problema de los dos Uruguay. La brecha de la que tanto se habla no es la brecha política, eso en el Uruguay está bastante controlado. La brecha que existe en el Uruguay es que del otro lado, las 400.000 personas que van a pasar a ser pobres o que ya son pobres, están en otra situación que antes, que se ha ido consolidando una calidad de la pobreza diferente. Todos los indicadores lo demuestran. Yo termino con una pregunta. ¿Alguien cree que las familias o las familias monoparentales que están del otro lado de la pobreza, que en su inmensa mayoría tiene menos de 30 años, donde el 50% tiene menos de 18 años, ¿alguien cree que en esos ambientes, por sí solo y simplemente con un poco de educación o mucha educación o ayuda social o las medidas que propuso el gobierno, que son todos parches, básicamente parches, vamos a lograr revertir una situación que va muy mal? Pero mal porque 400.000 son más de 10%, pero es una categoría totalmente diferente al pasado. Y los uruguayos no estamos discutiendo ni en la política, ni en la academia. Otro GACH es para esto. ¿Qué decís tú, Cecilia, sobre esta preocupación de Esteban? El gran acierto de este gobierno, consciente o inconsciente, fue haber hecho que la academia se encontrara más allá de las especialidades, que se juntaran no solo los epidemiólogos, sino los estadistas, los médicos, los economistas, es decir, que se formara una fuerza de tareas multisectorial que dio un gran aporte al país, que se va a terminar con la pandemia, pero que como mensaje hacia la nación, como mensaje hacia las fuerzas políticas, es fundamental. Está jugosa esa agenda que plantea Esteban, sobre todo pensando en esa eventualidad de que para discutir esos dos grandes desafíos, el del trabajo y el de la brecha social, se convocara también a ámbitos académicos, científicos de respaldo, bueno, y más todavía, ¿no? El IVA a la sociedad en general. Entonces, Cecilia, ¿tú vas por ahí o tenías otra continuación? Yo creo que quiero hacer un aporte primero de una de las cosas que me pareció bien desacertada del discurso de Miranda y que tiene que ver cuando él maneja el concepto de que falta diálogo democrático. Yo creo que esas son las cosas que en este momento no está bueno manifestar. Por todo por este mismo estado de situación que marcaba Esteban, ¿no? El Uruguay en realidad está pasando por un momento todavía de incertidumbre, pero que se visualizan más luces que hace un tiempo. Igual el mundo. Nosotros si miramos estos días, yo ayer miraba un informe de España, no sé si lo vieron, España está cayendo en un nivel de desempleo histórico nuevamente, que está reeditando cifras del 2017, 2016. Sí, no solo desempleo, ¿no? Ollas populares a la española, no le llaman así, pero proliferan y crecen, ¿no? Es impresionante, por lo tanto, hay algunos temas que son los temas de Estado, donde a la gente no le importa la visión ideológica, sino que son temas de Estado y seguramente le gustaría que estuvieran todos sentados en una mesa para discutir esos temas. Las posiciones son muy distantes, porque ideológicamente son distantes, pero en realidad me imagino yo que todos buscan lo mismo, por lo tanto todos van hacia el mismo resultado. De manera que... vuelvo a decir, se pierde oportunidad de establecer quizás otro... Tú decías que no te gustó el término
democrático, que se introdujera la expresión falta de diálogo democrático. Claro, falta de diálogo democrático es para mí es muy grave manifestarlo. Pero viste que en Uruguay la falta de espíritu democrático o la condición de no democrático es un arma arrojadiza que se usa, ¿no? Sí, se usa de un lado para el otro, ¿no? Es una ametralladora. Y es algo que me parece que sobre todo cuando nos vanagloriamos para afuera, ¿no? Nosotros siempre decimos, no, somos súper democráticos, ¿sí? Después adentro decimos que falta diálogo democrático o esto no es democrático. Sí, ahora es el Frente Amplio. Lo que está pasando es que no aceptan lo que yo digo como la única verdad. Bueno, a ver, sentémonos en una mesa y dialoguemos, porque me parece que no pasa por ahí, no pasa por la falta del diálogo democrático. Yo creo que este país tiene un gran diálogo democrático. El tema es que si cada uno sigue tirando para su lado, como que estuviéramos todavía en una campaña electoral, cuando en realidad estamos arrancando recién un gobierno, porque arrancando, vamos a decir, estamos en la evaluación del primer año de gestión de un gobierno que arranca con una pandemia. Por lo tanto, es un gobierno que recién está arrancando. Sí. Me parece bastante temerario hablar de que hay falta de diálogo democrático, cuando en realidad todos sabemos que no es así, los que hemos estado en los corrillos políticos. Es así, pero no es lamentablemente cada tanto aparece ese recurso, ¿no? Y desde las fuerzas que hoy son gobierno también han acusado al Frente Amplio cuando gobernaba de salirse de la democracia, ¿no? De poner en riesgo la democracia, ¿no? Es verdad. Cada tanto eso aparece. Y la crítica va para los dos lados. Yo estuve en el Parlamento con gobiernos del Frente Amplio y uno veía cómo era aquello de avasallar también con los temas. A ver, tenemos a Martín y a Daniel queriendo hablar los dos. Emiliano. Pero para cerrar la idea, creo que el tema del empleo sí surge en ambas plataformas claramente. Debería haber un punto en eso para trabajar fuerte, con una visión de Estado. Coincido que no hay, en ninguno de los dos discursos se vio, y no significa que no haya. Creo que tanto el Frente Amplio como el gobierno tienen claro hacia dónde van, pero no lo mostraron en los discursos, y eso me parece que es lo que faltó, y se mostró demasiada brecha que no tiene sentido en este momento. ¿Quién va? ¿Cuál de los dos? Le toca. Martín. A mí me interesaba enganchar con esto de la falta de diálogo democrático. Yo creo que las democracias se construyen y se reconstruyen permanentemente. Es una cosa mucho más dinámica que decir tenemos una democracia o no la tenemos. Entonces, es cierto, si la acusación fuera, bueno, estamos transitando hacia un régimen autoritario, sería un disparate. Ahora, preguntarnos cómo y cuánto dialogamos en el marco de nuestra democracia, a mí me parece que está bien. Yo realmente creo incluso que cuidar la democracia no puede implicar dejar de reflexionar sobre ella todo el tiempo. Al contrario, eso me parece que es una de las cosas que nos permite cuidarla. Y en ese sentido, Cecilia decía, hay que sentarse todos a la misma mesa. Sí, absolutamente, lo piensa el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente. Tanto lo piensan que se lo reclamaron al presidente. Es decir, el presidente no solo no dialoga o dialoga muy poco con la oposición, o escucha pero ni siquiera responde los planteos, sino que también dialoga muy poco con sus socios de la coalición. Eso lo han planteado los socios y hemos visto cómo todos han terminado planteando sus medidas públicamente, porque entre primerearse por la comunicación y también porque el presidente, por ejemplo, no generó un ámbito de discusión de los socios de la coalición. Eso es un dato de la realidad y eso no tiene que ver con la oposición. El que es mano siempre para generar diálogo es el gobierno. Yo creo que hay un problema, y es que no es que pasemos raya. Daniel decía, bueno, cuando pasemos raya, pero la pobreza ya aumentó ahora, no hay que esperar a pasar raya. Las pérdidas de puestos de trabajo ya ocurrieron. Entonces me parece que hay una cuestión también, una noción de urgencia de la atención, que después nos puede salir mucho más caro si ahora, en el momento que hay que ser mucho más intenso en la intervención del Estado en algunas cuestiones, no lo hacemos. Después nos puede costar muchísimo más plata, incluso pensándolo en términos de plata, aunque creo que deberíamos en estos temas reivindicar el peso de otras cuestiones. Por ejemplo, el aumento del hambre tiene que ser mucho más importante que el déficit fiscal. Nadie dice que uno sea contradictorio con el otro, pero deberíamos poder poner sobre la mesa los temas fundamentales primero. Creo que
que es cierto que la experiencia del Gachi, la cuestión de tomar decisiones que siempre son políticas, y la academia y la ciencia nunca sustituye a la política, pero es cierto que hay que tratar de tomar cada vez más decisiones basadas en evidencia, informadas, etcétera. Yo estoy de acuerdo que es una buena cuestión que se debería prolongar. Claro, no recortemos el presupuesto de la Universidad de la República y de la Ciencia si queremos apostar a un desarrollo científico nacional. Y por último decir que también me parece que lo que agrava la situación en términos de necesidad de que intervenga el Estado son las propias medidas del gobierno. A ver, las pequeñas y medianas empresas viven del mercado interno. Si yo bajo los sueldos, después cuando tenga que intervenir para apoyar a esas pequeñas y medianas empresas, lo voy a tener que hacer en mayor medida, porque hay un problema que en parte también generé yo. Obviamente que la pandemia afectó y afectó muchísimo, pero las respuestas también pueden agrandar los problemas. Y creo que estamos en algunas situaciones en ese caso, digamos. Daniel. Bueno, una referencia al diálogo, ¿no? Ya ni democrático, porque cuestionar las credenciales democráticas de este presidente, bueno, ya salió de la lógica, es un cómic ese comentario. Pero nadie lo hizo, Daniel. No, por eso lo aclaro por las dudas. Hablando del diálogo, por eso saco democrático para hablar del diálogo. Los que sí entendieron y que están, creo que con un diálogo interesante con el gobierno, es Carolina Cose, Yamandu Orsi, Lima, los tres intendentes del Frente Amplio hablan con el gobierno, Marcos Carámbula habla con el gobierno, o habló con el gobierno. O sea, el gobierno se recibió ayer al PIT-CNT, es la cuarta vez que lo recibe. Entonces, decir que este gobierno no tiene diálogo y que está aislado, pero realmente creo que están leyendo mal la realidad, que están viendo con un perfil demasiado acotado que les impide ver este gobierno y las acciones de este gobierno, y tratando de instalar una forma de ser de este gobierno que les gustaría que fuese así, pero lamentablemente no lo es así, por suerte para todos los uruguayos. Eso es lo primer comentario en relación al diálogo. Y con respecto al liderazgo de la pandemia, que también fue algo que ayer se subyacó, fue subyacente a lo que dijo Miranda, ¿no? Soledad, soberbia, aislado, no escucha, etcétera. Yo realmente lo quiero decir, por suerte tenemos capitán en esta tormenta liderando al Uruguay. Y no quiero comparar con nombres, pero pienso para atrás quiénes podrían haber estado. Digo, menos mal que está este gobierno con esta coalición al frente de este momento del Uruguay. Otras coyunturas necesitaban de otros líderes y otras personas, pero en este momento yo agradezco que sea Luis Lacalle Pou el que está al frente de la situación tan difícil que vivió el Uruguay. Y lo digo razonándolo y comparando. Esta discusión continuará. Claramente es uno de los temas de la semana. Volverá en otras mesas, volverá en entrevistas acá en Perspectiva. Pero ahora cambiamos, vamos a otro punto en el orden del día enseguida.